Televisa presenta. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a ElectroWord, tu mejor convención sobre electrónica. El siguiente proyecto que veremos es presentado por un grupo de salud y bienestar. Al principio quisieron hacer un aparato para los discapacitados visuales, pero no le vieron mucho futuro a esto. Se decidieron por un guante, al parecer para los discapacitados auditivos. Veamos el tráiler que nos presenta este fabuloso grupo. ¡Vamos allá! Lo logró, señor. ¿Lo logré? ¿Lo logró? ¿Lo logré? Lo logró. Lo logró, señor. Lo logré. Lo logró. Lo logré. Lo logramos. ¡Sí! Bienvenidos a la prueba de funcionamiento del proyecto Sira en fase beta. Comenzaremos en Arduino, donde compilaremos y subiremos el programa. Ahora nos dirigiremos a PyCharm, donde se encuentra la sección de voz que le dará vida a nuestro proyecto. Comencemos. Empezaremos con la letra U. Ahora iremos con la letra O. Como se pudieron dar cuenta, hay unas secciones donde el sensor no son tan precisos. Eso se recalca más adelante en una palabra que haremos. Seguiremos con la letra I. Ahora iremos con la letra E. Y ahora vamos con la A. Muy bien, vamos ahora con una palabra o una letra de demostración con la siguiente señal. Demostración de funcionamiento y de posibilidad de mejorar con el uso de mejores sensores. Demostración de funcionamiento y de posibilidad de mejorar con el uso de mejores sensores. Demostración de funcionamiento y de posibilidad de mejorar con el uso de mejores sensores. Vamos ahora con una breve explicación de qué consta nuestro proyecto. Primero, consta de unos sensores hechos por Velostat y neopreno, de las cuales se dividen unos cablecitos que se dirigen acá, la parte del circuito electrónico, en la cual se está compuesta por un Arduino Nano, 5 resistencias de 220 ohmios y varios jumpers. ¿Cómo funciona nuestro proyecto? Pues bien, los sensores de Velostat y neopreno funcionan como señales que, de acuerdo a la, como por decirlo, posición de la mano de los dedos, nos genera unos números que se transfieren a señales, por ejemplo la U. Al hacer esta seña se nos transforma en la letra U. Muchas gracias. Bueno,
Hablando ya directamente del apartado de software, podemos denotar que se hicieron dos códigos para el funcionamiento de todo el proyecto. La verdad no son códigos muy complejos, pero pues que requieren cierta explicación para poder entender el funcionamiento de cada parte. Entonces, el guante funciona principalmente con un código en Arduino que se hizo pensando en que éste recibiera los datos de señales y así poder traducirlos en letras o, bueno, en palabras según su significado. Entonces, el código está directamente hecho con la placa Arduino, es bastante sencillo. Lo único que hace es, primero que todo, conecta con los puertos analógicos, en este caso el 0, el 1, 2, 3 y 4, y pues define otras 5 variables para cada dedo, el pulgar, índice, medio, anular y meñique. ¿Qué es lo que hace con estas variables? Traducir las señales que recibe desde el puerto analógico y después compararlas. Entonces, el VoiceTube, que ya se encuentra acá para el inicio de la placa Arduino, lo primero que hace es iniciar el puerto serial a 9600 baudios y después de eso configura cada pin para que sea un pin de entrada, para que pueda recibir los datos que nosotros estamos necesitando. Entonces, y después espera un delay de 1 segundo para poder ajustar cada una de las necesidades dentro de la placa. Entonces ya viene pues lo importante, que es lo que repite la placa Arduino en cada momento, que es el while loop. En este caso, pues lo único que hace es la señal analógica que recibe desde el pin del pulgar, del índice, del medio, lo recibe en la variable señal. Este dato que se recibe acá es un valor que va desde 0 hasta 600 y pues permite hacer cierta conexión según lo que se está solicitando. Entonces, si nosotros notamos, en cada medición, por ejemplo en la letra A o en la letra E, cada dedo tiene una posición diferente y por ende tiene una resistencia diferente. Al tener una resistencia diferente, pues me entrega valores diferentes. Todos los datos que se hicieron acá para cada dedo se obtuvieron de manera empírica. O sea, se hicieron haciendo la señal con la mano y pues comprobando a ver qué medidas o qué valores se obtenían más o menos según pues la necesidad de obtención de datos. Entonces, lo que se hace para cada letra es comparar si esas medidas que ya habíamos obtenido antes son las que se están recibiendo en este preciso momento. Entonces sería la medida de la U, la medida de la O, la medida de la I, la E, la A y la de la palabra pues aparte. Entonces cada una de estas medidas son hechas empíricamente y pues específicas para cada necesidad. Ya de aquí, cada letra se imprime en el puerto serial. Como se imprime en el puerto serial, hacemos ya directamente un pase al otro código, que es el código en Python. Este código en Python funciona con la intención de poder leer lo que se imprime en el puerto serial. Entonces necesitamos 3 librerías. La librería PyTTCX3, que es una librería que me permite a mí leer lo que aparece o lo que yo puedo escribir en texto, leerlo en forma de audio, que me lo reproduzca, y 2 librerías, la librería serial y la librería PySerial, que son 2 librerías que conectan el puerto serial de Arduino a una base directamente en Python. Entonces, después de conectar librerías, iniciamos el motor con la librería PyTCX3, la iniciamos y después de eso le definimos una velocidad de lectura, en este caso una velocidad de 100, y también un volumen de lectura, que es un volumen máximo de 1. Esto ya es pues para hacer cambio de voces y modificaciones generales, y después de eso definimos el puerto serial. Primero necesitamos definir en qué puerto está conectado pues la placa Arduino que vamos a modificar. Entonces con punto 3, que fue la modificación en ese momento, y después lo definimos en una variable, en este caso la variable Arduino serial. Para esta variable pues tendríamos que pasarle el puerto en el que está conectado y la cantidad de audios a la que está conectado. Así ya se hace la conexión directa y sin ningún fallo. Se imprime el inicio de análisis del guante y pues ya inicia otro while loop, o en este caso un while true, que es un ciclo repetitivo que lo que hace es recibir del Arduino lo mismo que está imprimiendo en el puerto serial. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro de este código, lo que se está imprimiendo acá en PreCat es exactamente lo mismo que está apareciendo en el puerto serial, pero que se imprime en Python. Entonces recibe la variable en dato se recibe en una variable tipo ASCII, bueno, de codificación ASCII, y pues se decodifica y se guarda en la variable cat, se imprime, y después esa variable cat se compara. Si se obtiene una letra A, pues se lee el texto A y se imprime en el motor de lectura la palabra A. Lo mismo en cada una de las vocales, igual con la palabra final. Y pues aquí al final del código lo que hace es leer todo lo que encontró. Y esa sería el análisis y la ejecución de todo el código utilizado dentro del guante. Ahora vamos a hablar del hardware, es decir, la parte física del guante, desde los materiales que decidimos utilizar para el propio guante hasta los distintos componentes electrónicos para crear el circuito y hacer que funcione. Hablando específicamente de los materiales que decidimos utilizar,
conseguimos neopreno, hilos conductores, un tejido elástico conductor, los velostats, Arduinos Nano, microcontroladores, microprocesadores, cables jumper, cable telefónico, el guante, una pequeña pantalla LCD, potenciómetros, sockets macho y hembra, una pila de alimentación que serviría como regulador de voltaje, zócalos de distintos pines para la construcción, un cable RIF, trimmers, condensadores de cerámica y un conector USB. Los velostats, que son la base de nuestro proyecto, son esencialmente unas tiras que tienen una resistencia concreta, pero esta resistencia varía según la inclinación, el doblez o la presión que tenga. Nosotros los colocamos por encima de cada uno de los dedos, de modo que cuando hiciéramos movimientos de este estilo, la resistencia de uno o de otro iría variando. Esto, junto con las señales eléctricas que de por sí planeábamos que tuviera cada dedo, al llegar al Arduino, diría que tiene más o menos resistencia en un cierto dedo, cambiando así las distintas señales, y según los patrones de estas señales, diríamos que está haciendo un símbolo u otro, y con esto una letra u otra. Cada parte de las que elegimos tenía una función dentro del circuito, desde los distintos potenciómetros y resistencias que iban a servir para que el circuito no se quemara y para poder determinar qué cantidad de energía queríamos que llegara a cada dedo, hasta las distintas piezas que iban a dar la funcionalidad primordial al guante. Estas piezas son principalmente el neopreno y el velostat. El neopreno es un material que generalmente es utilizado para trajes de buzos, que sirve para mantener el calor dentro del cuerpo y dar una cierta conductividad de la energía. Utilizamos este material en el guante para poder hacer que fuera funcional y para que fuera también cómodo al uso, además de evitar que hubiera pérdidas energéticas en el circuito. En cuanto al circuito mismo, primero diseñamos el circuito en un simulador web donde podíamos mirar incluso con el propio Arduino cómo nos iba a funcionar. Después trasladamos este circuito a una protoboard, donde hicimos las conexiones y hicimos distintas pruebas para que nos funcionara correctamente, según lo que llevábamos para ese momento. Una vez confirmamos que funcionaba como queríamos, lo trasladamos a una tarjeta en la cual lo soldamos y hicimos directamente el circuito. Este proceso nos llevó varias semanas de trabajo, incluso prueba y error, porque hubo algunas ocasiones en las que nos equivocamos, por ejemplo, en la soldadura o en la distribución eléctrica de cada pieza. Los materiales que elegimos buscamos que fuera elástico y resistente, de modo que no hubiera problemas al hacer las distintas figuras y no nos arriesgáramos a dañar el circuito. Hablando del circuito en sí, el funcionamiento de este buscamos que respondiera ante las órdenes del Arduino, de modo que estas órdenes están conectadas mediante cables interceptados por resistencias a cada uno de los velostat, de modo que cuando las resistencias de estos varíen, estas señales lleguen al Arduino y ejecute la programación que le dimos. Utilizamos los distintos componentes electrónicos para modular la cantidad de voltaje que llegaría, de modo que nada se quemara y de modo que nada se dañara. Utilizamos las partes del USB para poder conectarlo a la pantalla LCD y para poder conectarlo también entre los distintos componentes, además de poder dar la programación al Arduino. Finalmente, el generador eléctrico le daría energía a cada uno de los dedos, y cada uno de estos dedos tendría esa resistencia. La resistencia, al variar, generaría una señal de cambio de voltaje. Este cambio de voltaje sería detectado por el Arduino, haciendo que, por ejemplo, generara una letra u otra. Dado el material que utilizamos, no es demasiado preciso, por lo cual hay ocasiones en las que puede decir una frase u otra cuando se supone que debe decir una diferente. El propósito de este proyecto es facilitar la comunicación entre personas oyentes y personas con discapacidad auditiva. Como pudimos observar en la prueba, este dispositivo nos permite reconocer los movimientos de las manos en el lenguaje de señas para poder traducirlos a un medio auditivo. En este caso, nos permitiría que las personas con discapacidad auditiva que se comunican en lenguaje de señas puedan comunicarse con una persona que es oyente y que no conoce el lenguaje de señas a través de un audio generado por nuestro dispositivo. En este sentido, nuestro dispositivo ya es capaz de reconocer las vocales en el alfabeto de señas. Sin embargo, aún nos falta reconocer el alfabeto completo, pues por el momento nuestro dispositivo no es tan preciso, ya que tenemos un limitante económico que no nos permite utilizar materiales que le otorguen mayor precisión al dispositivo. Sin embargo, dejando de lado estos limitantes, el proyecto podría adquirir una mejor precisión y una mejor calidad, incluyendo una PCB diseñada específicamente para este propósito, para nuestro guante, además de la inclusión de nuevos dispositivos para la toma de mediciones. En este caso utilizaríamos los sensores Flex, que son mucho más precisos que los que estamos utilizando actualmente, que son el velostat, lo que nos permitiría reconocer todo el alfabeto en lenguaje de señas e incluso reconocer algunas señas que significan palabras directamente.
Además de esto, para comodidad de nuestros usuarios, se podría incluir una traducción por medios auditivos o por medios visuales, a través de una bocina que reproduzca la traducción por medio de audio o una pantalla que nos muestre lo que queremos decir a través de un texto. Desde septiembre se siente que viene.